vamos a hablar de inmediato con nuestro primer invitado, que es Diego de Aquino, sobre algunos de los temas que están preocupando seriamente a todos los argentinos dentro de estas turbulencias que estaba mencionando yo. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Bueno, gracias por la paciencia de escuchar el editorial con el cual abrimos siempre estos programas. Hay algunos aspectos fundamentales, porque hay una esperanza muy seria del gobierno en que pueda haber algún anuncio pronto de una gran inversión que sacuda a todos aquellos que se sienten absolutamente limitados y que inclusive están viendo si el RIGI se aprueba o no se aprueba, este régimen de incentivos de las grandes inversiones, pero que tiene algunos, desde mi punto de vista y creo que también de muchos especialistas, no sé lo que pensarás vos, y eso te lo estoy consultando, algunos indicios o disposiciones previas que son las que realmente abrirían el juego. Entre ellos el cepo cambiario. ¿Cómo lo ves? La clave para entender el proceso de toma de decisiones tiene que ver con los precios relativos. Mientras Argentina no tenga precios relativos estables, es virtualmente muy difícil de que exista un proceso de inversiones y mucho menos vigoroso. ¿Qué significa eso? Que mientras los precios de una cosa en relación a la otra no se mantengan más o menos en un rango previsible, nadie va a invertir para recuperar vía ventas algo que hoy es un negocio y mañana puede dejar de serlo, que es la historia argentina, ¿sí? Vieja historia. Vieja historia. Con lo cual, dicho esto, para que existan precios relativos estables tienen que ocurrir algunas cosas. La más importante, de mi punto de vista, tiene que ver con empezar a desarmar el cepo, porque eso permitiría volver a arbitrar precios que están desarbitrados. Hoy hay muchos nichos financieros que alteran la ecuación de producción en los sectores de la economía real. Claro, y dependiendo en qué dólar se muevan también, además de eso. Pero bueno, fíjate lo siguiente, digamos, el modelo que propone el gobierno en la ley bases, que es el RIGI, ¿sí? Eso en el fondo es un modelo de estable precio relativo, porque si uno lo despluma el contenido, lo que está diciendo, mire, usted no va a tener cepo, va a poder sacar los dólares cuando quiera, va a tener garantía de que no le vamos a poner ningún impuesto raro o extravagante en algún momento. Es decir, en esa ventana o en ese sector de la economía, el gobierno está reconociendo que se necesitan precios relativos estables. Claro, eso lo ha dicho el propio Milei, ¿no? Pero la cuestión es llevarlo en adelante. Y precios relativos estables, fíjate, en momentos en que todavía no se han adecuado al nivel que tendrían que tener las tarifas de los servicios públicos. No sabemos lo que cuesta el gas, lo que cuesta la electricidad, ¿no es cierto?, lo que cuesta el agua, todo eso, lo que cuestan los combustibles líquidos. Es decir, todo eso todavía está en proceso de ebullición y por eso tenemos esos aumentos, en algunos casos pequeños, pero en otros casos explosivos, como ha sido el caso del gas o el caso de la electricidad, porque las tarifas siguen atrasadas. Y como decís vos, eso afecta a los precios relativos. Y agreguemos el tema de los ingresos fijos, porque recordemos que el salario para la mayoría de las personas es una manera de subsistir, pero desde el punto de vista de la economía es una parte muy importante de la ecuación de costo de las empresas. Entonces, ¿cuál es el salario real o en relación al precio de las cosas que se va a sostener? ¿El salario de septiembre del año pasado, el salario de diciembre, el salario del mes pasado o el salario de dentro de 6 meses? Bueno, mientras esto se va dilucidando progresivamente, el gobierno evidentemente tiene me parece, un primer jalón que es empezar a desarmar el cepo, el segundo tiene que ver con las tarifas y el tercero tiene que ver con esto que el presidente todavía no habla, porque con su exceso de liberalismo en materia de abordaje económico, no es capaz de afirmar cuánto entiende él que tienen que participar, como en cualquier país del mundo, ¿no?, los sectores de ingresos fijos dentro de la economía, dentro de la ecuación económica. O sea, esto no quiere decir que a nivel de una actividad o de una empresa sea diferente, pero a nivel de participación colectiva esto es algo que el mundo hace más de 100 años lo empezó a resolver, con lo cual eso es el tercer interrogante. Mientras esto no esté, no digo fijo en un momento, sino fijo como perspectiva, ¿sí?, en la relación de precios, es muy difícil que enraíce un proceso de inversiones y yo creo que es más difícil que enraíce un proceso de toma de créditos, porque tomar crédito a largo plazo, a menos que uno quiera estafar al que me da el crédito, es para devolverlo. Y la única manera que tengo de devolverlo es con una actividad comercial
industrial o productiva exitosa, y eso depende de que yo tenga certidumbre en la planificación. Ergo, cualquier crédito que pueda tomar en este plazo inmediato, por más que inconveniente que sea, está muy ligado a la oportunidad, ¿no? A la oportunidad financiera del momento. Obviamente que si el crédito es barato, muy probablemente se tome en crédito y eso derrame sobre la actividad económica, no es que no va a pasar nada, pero eso no quiere decir que se termine transformando en un proceso fuerte de inversión. Pasó con los créditos UVA en la época de Macri, gran parte de los créditos fueron a parar a compra-venta de vivienda usada, y no hubo ningún tipo de orientación hacia vivienda nueva, ¿cierto? La única ventaja tiene que ver con el IVA, que eso ya lo sabemos cuando es vivienda nueva, pero una ventaja fiscal. Con lo cual, mientras esto no esté despejado, y al gobierno le faltan algunos jalones, yo creo que vamos a seguir con algunas incógnitas. Sí, ahora, realmente, precisamente eso es algo que todo el mundo cuando comienza a ver estos nuevos créditos que han surgido, muchos comienzan a hacer los cálculos. A ver, ¿me conviene tomar este crédito a pesar de la inflación más el UVA? Y hago la comparación contra lo que me están cobrando los alquileres liberados se van a mantener o no, pero sorprende, por ejemplo, en el caso concreto del Banco de la Provincia de Córdoba, que han explotado estos créditos. Es decir, es mucha la necesidad de la gente, de eso no cabe la más mínima duda, pero hay un éxito realmente muy grande de este crédito. Y eso que estabas mencionando vos recién sobre la estabilidad y la incertidumbre, es algo que lo venimos arrastrando también desde hace tanto tiempo. Y es tan grande la maraña y tan intrincada que es muy difícil ver dónde está la punta para comenzar a desovillar, ¿no? Sí. Hagamos al revés. A mí cada vez que me pregunta alguien de manera particular o individual si es conveniente tomar un crédito por una vivienda, y yo digo, si tenés ganas de tomarlo, tenés idea, no lo dudes, porque en Argentina la historia demuestra que las ventanas se abren y se cierran en materia de crédito hipotecario. Yo creo que está pasando un poco eso con lo que está ocurriendo en este momento con la apertura de crédito hipotecario, pero desde el punto de vista largo, ¿no? De la macro, de que la economía se mueva, hay un montón de camino por recorrer. Ahora es tanto que si no se hace ordenadamente podemos tener algunos problemas. ¿Cuánto de tanto? Mire, los créditos hipotecarios hoy representan a ojo 400, 500 millones de dólares, eso es todos los créditos hipotecarios que existen hoy vivos en la Argentina. El Banco Central con las famosas LELIQ, antes del último cambio de hace unos días que le pasó al Tesoro vía una operación financiera, tenía más o menos entre 30 y 35 mil millones de dólares de los bancos sin prestar. Es decir, todo el crédito hipotecario de Argentina es menos de 500 millones de dólares y los bancos, la plata nuestra, de los ahorristas que está depositada, no se la prestan a nadie por 35 mil millones. Entonces, cualquier ventisca produce un huracán y eso yo creo que es un poco lo que está pasando en materia de crédito hipotecario. Bienvenido sea. A quien me pregunte de manera individual y tenga necesidad y ganas de hacerlo, le digo, no lo dudes, Argentina, hacé tu mejor opción, pero no lo dudes, ejecútalo, pero yo digo, desde el punto de vista del impacto sobre la economía real, faltan algunos datos y elementos. Claro, porque es ínfimo, 500 millones de dólares para una actividad que está prácticamente paralizada en un 30, 35%, es nada, es una gota de agua en el mar. Es una gota de agua lo que hay hoy y cualquier gotita que gotee de lo que los bancos no prestan para este tipo de cartera, bueno, produce un revoltijo enorme, digamos, ¿sí? Porque hay muchísimo dinero desde hace 5 años al menos que no se presta en el sistema financiero, es lo que se llama en los bancos, no se estructura crédito. ¿Sí? Los bancos lo que han hecho es armar una gran bola de nieve junto con el Banco Central, detrás de la idea de las LELIQ, luego los PASE, pero lo cierto es que los ahorros estaban dentro de una rueda de almacén donde siempre quedaban dentro de los bancos y no salían. Ahora con los cambios de las reglas, bueno, ese dinero cuesta mucho más tenerlo en el banco, todos sabemos que se pierde plata al tenerlo, ¿no? Efectivamente. Y eso también los bancos lo están sufriendo y claramente la política monetaria del gobierno tiene una orientación destinada a que estos créditos empiecen a derramar. Ahora yo insisto con esto, mientras no haya precio relativo estable, los créditos de mediano y largo plazo productivos, que es distinto que lo que es un crédito de consumo, sí, seguro, como una hipoteca. Sí, hablemos de las pymes que están necesitando tanto. Claro, ¿quién va a tomar un crédito a 10, 15 años si no sabe si dentro de un año vamos a tener la misma legislación laboral o no, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, para decir algo, ni hablar con el precio del dólar, ni hablar con el precio de los insumos, ni el precio de la tasa de interés, que veremos si se sigue sosteniendo a niveles tan bajos, ¿no? Recordemos que hoy la tasa de interés
real en el sistema financiero está por debajo de la inflación. Sí, sí, efectivamente. Está más o menos en la idea de la que espera el gobierno, pero no es la tasa de inflación que tenemos. Con lo cual digo, hay muchos elementos sueltos que tienen que anclarse. El gobierno yo creo que tiene 60, 90 días críticos para dilucidar en esta materia. Y a partir de julio o agosto veremos, como se decía antes, cuántos pares son 3 botines en materia de expectativa entre la población, los sectores productivos y la política monetaria y financiera del gobierno. Una última pregunta, Diego, porque se nos está terminando el tiempo. Hemos llegado, o es relato del gobierno, el hecho de que lo peor ya pasó. No, yo creo que lo peor no pasó aún. Pasaron cosas muy gruesas, pero faltan cosas por pasar. Si uno mira la historia argentina reciente, yo suelo hacer una analogía entre esta situación y el primer gobierno de Menem, la primera parte entre lo que fue el plan BB hasta la convertibilidad. Cuando la convertibilidad inicia su periodo, tuvo 2 activos ese momento desde el punto de vista de la política monetaria. Uno, el plan Bonex, que fue un refinanciamiento compulsivo de todos los pasivos de corto plazo del Tesoro. Todos nos acordamos de eso. Cargado en las billeteras personales de cada uno de los argentinos que tenían depósito, pero por otro lado, que ese plan Bonex, de alguna manera el gobierno lo viene ejecutando de manera exitosa este gobierno. Es decir, de alguna manera viene limpiando la hoja de balance del central, ordenando la hoja del Tesoro y cargándonos algunas costas a los argentinos, que somos quienes tenemos que soportar el Estado y la Argentina. Pero hay otro elemento que me parece que pasa desapercibido, que es que la convertibilidad cuando inicia en abril del 91, la ley Dromi, que es la primera reforma del Estado, se votó en agosto del 89. Entel se privatizó en el año 90, YPF fue convertida en sociedad anónima ya en el año 90. Es decir, Argentina en el 91 ya teníamos teléfono a $3.000 la línea, pero en 20, 25 días nos ponían una línea, antes había que esperar. Años. 20 años o en realidad hacer departamento bolsa, sería comprar un departamento para tener un teléfono, ¿no? Sí. Y después venderlo, ¿sí? Exacto. Que era como el dólar bolsa ahora. Y por otro lado, empezamos a dejar de tener cola en las estaciones de servicio, ¿sí? Porque había disponibilidad de combustible ya en los 90. ¿Qué quiero decir con esto? Que la convertibilidad tuvo otro activo que fue una ventana al proceso de inversión. En ese momento se eligió la privatización como concepto, pero que permitió que entraran capitales para empezar a hacer girar la rueda de la economía. Ese elemento hoy el gobierno no lo tiene. Exacto. Y yo creo que han menospreciado la discusión del RIGI porque si uno lo mirara con el ojo del pasado reciente, deberían haber agarrado cualquier RIGI que le hubiera dado el Congreso y no mirarle mucho el pelo al huevo si es de $200 millones, 150, o cómo es la ecuación entre capital nacional o los que están y los que vienen, ¿no? Es decir, la primera ley Dromi, la del 89... Es otra discusión con el RIGI. Exactamente, una discusión demasiado fina para los gruesos problemas que tiene la Argentina. La ley Dromi, repito, Menem asumió el 9 de julio del 89, se votó en agosto del 89. Y convengamos que fue la ley que hubo, ¿no? Eso es es más, tuvo un montón de críticas, ¿o no? ¿Cierto? Sí, por supuesto. Y tuvo muchas críticas a las privatizaciones de Entel y el proceso YPF y otros. Y el de trenes, ¿no? Muchos de estos, o las autopistas, ¿no? Las rutas en ese momento, la concesión de peaje. Sin embargo, hubo algo como un gomón salvavidas para que la inversión real encontrara un punto de fuga y empezara a decantar en la economía y generara empleo y moviera la rueda. Este elemento yo creo que el gobierno lo subestima y eso requiere un plazo natural de maduración, eso no pasa de un día para otro. Los mercados financieros y monetarios se ajustan muy rápido, para bien y para mal. La economía real se ajusta más lento, pero cuando se ajusta para mal y para bien, los resultados son mucho más sostenidos. Para mal, repito, cuando cierran la fábrica y despiden gente, o para bien, cuando alguien decide emprender algo nuevo y sostenerlo en el tiempo. Muy clara tu explicación. Es decir, que hay que esperar para que lo peor haya pasado. Muchas gracias, Diego.